otorga. Entonces, necesito que si hay 4 o 5 integrantes, pues lean las indicaciones. ¿Sale? Sí, doctora. Ok. ¿Nadie más va a comentar algo? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Perfecto. Entonces, chicos, el tema que tenemos marcado de acuerdo a nuestro calendario, el día de hoy es de osteoartrosis y mañana es espondiloartritis. Ya estamos en el contexto de enfermedades de característica inflamatoria a nivel músculo-esquelético. Presten mucha atención porque realmente al final del día me han expresado algunos de sus compañeros de otras generaciones. Doctora, la verdad es que es muy sutil los puntos con los cuales tú puedes discernir entre es una artrosis, es una artritis o es una espondilitis, ¿no? Y justo pues sí tiene mucho que ver en esta parte algunas sutilezas para el diagnóstico. Gran parte de las patologías que vamos a revisar, a excepción de esta, está como que debatido si efectivamente tiene o no un compromiso inflamatorio. De hecho, anteriormente dejaba una tarea que a ustedes no se las puse en el contexto de saber abordar o identificar lo de la artrosis desde el punto de vista mecánico e inflamatorio. Ya no la aplicamos porque está, como les comento, debatido si esta entidad, osteoartrosis, efectivamente solo se queda con un contexto mecánico y más bien es un preámbulo del todo el proceso que pueden llegar a tener los pacientes en el cual involucra el sistema inflamatorio, ¿no? En el cual el paciente pues va a tener todas las características que pueden llegar a presentar los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, estos son los puntos que vamos a revisar, ¿no? La definición, la prevalencia, factor de riesgo, fisiopatología, la clasificación, desde un punto de vista didáctico que se tiene de la osteoartrosis. De ahí también deriva los patrones de afectación de la enfermedad y justo las manifestaciones clínicas que llegan a tener los pacientes. Diagnóstico y tratamiento, chicos. Algo importante dentro de esta entidad es que no solamente es una enfermedad. La llamada osteoartrosis, como aquí lo destaca la diapositiva, es un grupo heterogéneo de patologías con manifestaciones clínicas similares, pero que llegan a tener pues algunos cambios ya sea en cuanto a la localización y en el aspecto radiológico comunes. Ahorita los vamos a ver. Justo destaca esta imagen que les resalta la clasificación que deriva si es local o generalizada la osteoartrosis. Y bueno, pues como podemos ver, los pacientes pues van a tener algunas alteraciones de desalineación que van a ser el resultado de algunas alteraciones que se dan no solamente de índole mecánico, es decir, la sobrecarga, o el problema justo también de la alineación que llegan a perder algunos pacientes, ya sea de manera genética o adquirida por algunas labores, sobrepeso, algún trauma o el estrés que llegan a ejecutar en ciertas articulaciones que son muy sensibles, como es la columna o la cadera. Y se ha visto que no solamente tiene un contexto mecánico, ¿no? O sea, puedo tener acortamiento de la extremidad y por consiguiente la contralateral pues puede tener cambios y mayor carga en la cabeza del fémur, puede tener más carga en la rodilla, etcétera. Pero se ha visto que no se queda nada más con el contexto estructural desde el punto de vista macroscópico, sino que a nivel molecular existe varios cambios. Una alteración en la síntesis de degradación y la síntesis de esta matriz extracelular, en este caso la reposición. Entonces los osteoclastos, los osteoblastos, alteraciones de los condrocitos, algunas interleucinas van a estar involucradas para la fisiopatología de esta enfermedad. Pero lo más característico son las metaloproteasas, chicos. Han visto que estas moléculas son las protagónicas en acelerar como la degradación de estos condrocitos de la matriz extracelular, que ahorita más adelante va a quedar un poquito más claro. La osteoartrosis, a diferencia de la artritis reumatoide,
tiende a presentar inicialmente una característica de dolor insidiosa tras las manifestaciones estructurales. Es decir, el paciente puede estar observando engrosamiento o ligeras desviaciones que no tienen ninguna sintomatología hasta que ya presenta alguna limitación funcional o presenta un dolor de tipo inflamatorio. Como la diapositiva previa lo hacía referencia, constituye la entidad más frecuente incluso conllevando en comparación a la artritis reumatoide. Y se ha visto que hasta un 15% de los pacientes llegan a presentar en los adultos mayores de 60 años esta entidad, ¿no? Un tipo de osteoartrosis. En forma general, se ha visto que de esta osteoartrosis, de las estructuras que les mostré, más del 50% las rodillas son las que más se afectan. En alguna otra literatura, chicos, les dice que la mano, ¿no? Pero les digo, tomando el contexto general, tomen en cuenta que las que mayor carga llegan a tener, que es en donde se da más el detonante de afectación de esta entidad, son rodillas, no tanto manos. Manos es para artritis reumatoide. El problema es que llegan a presentar manifestaciones de desviaciones, contracturas, dolor, parecidas y con mayor lentitud en progresión para la presentación del cuadro que la artritis reumatoide. Ahora bien, vimos que en la diapositiva previa había como un esquema en donde afectaba varias articulaciones y notamos nosotros que cualquier articulación puede estar afectada, hasta un 24%. Y esto ya tomando en cuenta que la enfermedad puede afectar no solamente a adultos mayores, cierto es que los adultos mayores son los más frecuentemente afectados, sino que a los pacientes adolescentes, adultos jóvenes que tienen algún contexto mecánico o de estrés o alguna otra entidad que va a conllevar a una carga mayor a esa estructura o articulación. Y como destaca en el último renglón, la osteoartrosis es incluso 10 o hasta 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide, por lo tal, es una de las entidades obligadas a conocer y a tener en mente cuando abordamos a los pacientes. O sea, antes de pensar en artritis, piensa en artrosis, y sobre todo si es un adulto mayor, ¿no? Destaca en la diapositiva que el factor mecánico es lo más importante y siempre ha sido uno de los elementos identificados dentro de la fisiopatología. Lo malo, y lo puse hasta arriba, justo porque anteriormente se pensaba que la osteoartrosis era un contexto meramente de envejecimiento de la articulación, ¿no? Y específicamente de los condrocitos. Ahora se ha visto que no, ¿no? Es un elemento en el cual pues hay un feedback en el cual pues sí, la edad conlleva el envejecimiento y puede que en alguna persona susceptible genéticamente que tenga además algún otro factor, obesidad, lesiones traumáticas, ya sea por contexto laboral, spinning, algún trauma, alguna enfermedad genéticamente, por ejemplo, las enfermedades de atesoramiento, llegan a presentar también mayor sobrecarga en algunas estructuras, cadera, rodilla, columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha visto que esto se presenta en los pacientes que tienen esa susceptibilidad o en aquel que no necesariamente sea un adulto mayor, pero llegue a tener pues estos factores precipitantes de estrés. Algo importante es que se ha visto, y lo van a ver, la gran parte de las enfermedades reumatológicas afecta más al género femenino que al género masculino, y esta no es la excepción. Dentro de la fisiopatología, se ha visto que sí, efectivamente, existe una relación muy, muy unida entre que sí tiene que ver la desalineación, el trauma, el incremento de la degradación que conlleva el desgaste del cartílago para que se lleve la artrosis, pero no todo está derivado al envejecimiento de esto. Entonces, no todos los pacientes adultos mayores van a tener osteoartrosis. Entonces, eso es sumamente importante. Lo siguiente es que, derivado de estos cambios que se van dando, los pacientes llegan de forma retardada al tratamiento. Vamos a ver que esto es importante porque al final del día existe algunos que nos pueden enlentecer o retrasar un evento pues final fallido, como es un reemplazo de rodilla, de cadera, etcétera, ¿no?
Y lo más importante es que pues esta degeneración, esta desalineación va a presentar dolor y por consiguiente el paciente traduce incapacidad, limitación funcional, porque deja de mover estas articulaciones. Y como ustedes ven, la gran parte pues son de aquellas que tienen mayor carga. Esta diapositiva me gustó mucho, y tal cual me la pirateé, porque te resume muy bien todos los elementos de la historia natural de la enfermedad desde el contexto de que existen factores predisponentes externos, ¿no? En el contexto ambiental, pues que puede ser como los que mencionamos y que te van a marcar muy, muy importantemente en la literatura, que es el que haya pues un mayor envejecimiento, alteraciones de la matriz por trastornos metabólicos que les decía, enfermedades de la colágena, defectos genéticos, enfermedades como mucopolisacaridosis, morquio, que también llegan a tener osteoartrosis localizada. Alteraciones que le hacen o le traducen una mayor carga a esa articulación por obesidad, lesiones traumáticas, algún problema de uso repetitivo por lo laboral o porque están realizando pues alguna actividad. El hecho incluso hasta, por ejemplo, de utilizar maquinaria pesada, pues puede conllevar una artrosis localizada de manos, de codos, de hombros, etcétera. Entonces, aquí te destaca muy bien esa parte que es detonante de. Sin embargo, tenemos algunos elementos protagónicos en esta enfermedad. No solamente es la membrana, ni solamente el cartílago. Aquí vamos a ver que existen una repercusión en todos los elementos de una articulación. Cartílago, hueso, membrana sinovial, músculo, tendones, ligamentos y hasta nervios. Chicos, ahí hago un paréntesis y recuerden, necesito que revisen bien tipos de articulaciones, qué elementos integran una articulación y cuántos movimientos se esperan realizar en cada una de esas articulaciones, ¿sale? Y esto les va a ayudar mucho pues que para justo ver dónde está la repercusión y qué podemos estar encontrando. Les comentaba que esta enfermedad la consideraban como el prototipo del dolor mecánico a nivel articular. Sin embargo, se ha visto que esta enfermedad tiene durante su evolución sin intervención un contexto en el cual el paciente no solamente va a tener liberación de proteasas, las famosas metanoproteasas, sino que va a haber un estímulo traumático como todo dolor en el cual nuestro organismo no se va a quedar parado, va a echar a andar pues células presentadoras de antígeno, liberación de un proceso inflamatorio agudo que conlleva a producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, estas citocinas son las que nos van a traducir sintomatología inflamatoria, que se va a parecer a la que presenta el paciente con artritis reumatoide. Entonces, ya no es esta enfermedad el prototipo de un dolor mecánico, porque en algún momento de su evolución puede llegar a tener dolor de tipo inflamatorio. Algo característico que nosotros debemos de tener bien atención es que va a tener desalineación, va a haber alteraciones en relación al hueso y va a ser una desalineación asimétrica. Y esta remodelación también se va a dar de manera asimétrica. Entonces nosotros vemos cuando observamos a un paciente obeso, adulto mayor, cuando tiene una artrosis de rodilla, como el elemento que llega a veces a destacar es el varo de rodillas, ¿no? Así se ven como charritas las rodillas y es muy característico, chicos. Y esto se debe a que hay alteraciones a este nivel. Justo los elementos que van a estar integrando esta articulación como la membrana sinovial, pues va a sufrir traumas locales y esa inflamación de ser aguda va a echar a andar una inflamación crónica y posteriormente una fibrosis tal cual que presenta un paciente con artritis reumatoide. Entonces, en un momento dado nosotros podemos también encontrar esa respuesta que va a dar la membrana sinovial por la inflamación aguda. Y esto es derrame, chicas. En articulaciones sinoviales, esta membrana va a responder con el incremento de este líquido de tipo inflamatorio, aumento de la temperatura local, dolor y limitación. Esa limitación, ¿qué nos traduce, chicos? Que el paciente no va a mover la articulación, por consiguiente el músculo va a estar estático, va a quedar, lo que no se usa, ¿qué dice? Lo que no se usa se atrofia y va a tener alteraciones en la fuerza, hipotrofia tisular, alteraciones en los ligamentos y tendones,
Y por consiguiente, a la larga, ese paciente no la va a poder mover, se va a quedar anquilosado y va a tener alteraciones incluso de propiocepción, nocicepción y hasta vibratorio. ¿Sí? Este artículo se los voy a rastrear, chicos, y está muy bonito en ese contexto de la fisiopatología de la osteoartrosis. Y bueno, pues toda la clínica, chicos, vamos a tener una fase, un preámbulo en el cual pues va a dar sintomatología, que es cuando nosotros, bueno, pues intervenimos porque el paciente por el dolor es que busca atención, más no por los cambios que se derivaron de todo este daño, es decir, la pérdida de alineación, el engrosamiento, los nódulos de Heber y de Bouchard. El paciente no busca atención por esto. Busca atención porque empieza a tener alteraciones estructurales, de ligamentos, músculos, tendones, algún dato de inflamación. Y ya, bueno, en última instancia, pues si ya hay limitación y no puede utilizar la articulación, pues el dolor que la va a limitar ahora sí no va a ser un dolor incapacitante y la disfunción articular va a hacer que el paciente pues busque atención, pero va a ser muy tarde porque realmente en esa etapa el paciente pues ya va a estar con una avanzada etapa de discapacidad que ya no vamos a poder intervenir nosotros desde el punto de vista médico, sino va a requerir hasta un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Esta imagen igual está muy ilustrativa en el contexto de lo que sucede, que les comentaba. Observen, esta es como una foto macroscópica en donde nos identifican los elementos que integran una articulación prototipo, como la rodilla, en la cual pues vemos el hueso. Acuérdense que una articulación es la unión de dos o más huesos, pues aquí tenemos a dos elementos óseos, su membrana sinovial y tenemos pues el cartílago, ¿no? En este caso los elementos que pueden estar dañándose de forma protagónica, pues es el cartílago derivado de la actividad de las metaloproteasas y derivado de este estímulo que se le da a la membrana sinovial, liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1. Ya vieron, esta fue una foto como macroscópica y esta tomen en cuenta como una parte microscópica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el hueso? ¿Qué sucede en la membrana sinovial? ¿Qué sucede y en este ustedes pueden no solamente sino también como interleucina 1